quién temerá el alma mía? Si nuestro refugio has sido tú, de generación en generación has sido tú. ¿De quién temeré en la oscura noche? Si solo me miras tú, Jesús, siento firme y protegido mi pobre corazón. Descansaré en ti, aunque haya mil peligros a mi alrededor. Descansaré en ti, porque tú serás mi luz. Descansaré en ti. Descansaré en ti. ¿De quién temerá el alma mía? Si nuestro refugio has sido tú, de generación en generación has sido tú. ¿De quién temeré en la oscura noche? Si solo me miras tú, Jesús, siento firme y protegido mi pobre corazón. Descansaré en ti, aunque haya mil peligros a mi alrededor. Descansaré en ti, porque tú serás mi luz. Descansaré en ti, oh mi Dios. Descansaré en ti. Descansaré en ti, aunque Hola a todos, estamos arrancando otra emisión del Poder Transformador de la Palabra, aquí con el pastor Eduardo Codañone. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo está? Bien, bien, bien. Escarbando el tesoro escondido. Muy bien, así estamos, porque realmente el material que tenemos tiene una riqueza que amerita el esfuerzo de meterse y seguir trabajando. La investigación. Ujú. La investigación. Hablábamos en charlas anteriores que, bueno, justamente explicando la modalidad de utilizar figuras retóricas, Ujú. ¿qué perseguía Jesús con eso? Que Ujú. lo dice claramente cuando explica la parábola del sembrador. Al que está escuchando de puro curioso, va a escuchar algo importante y listo. Pero al que busca la revelación, a él Ujú. se le explica más. Entonces, siempre habló algo importante, pero con los que estaban abiertos en espíritu, los que tenían oído para oír la revelación, a ellos les revelaba con mayor profundidad. Y bueno, hicimos mención de las figuras retóricas, que, vamos a aclararlo, no es esto una clase de literatura ni de oratoria, es simplemente mencionar algunas de las herramientas, mecanismos que el Señor utilizó, que lo utilizamos en el diario vivir nosotros, hablar en forma ilustrativa, Claro. en sentido figurado. Sí, sí. Es tan común, tan normal que ni nos damos cuenta. Ujú. Va el idioma, no sé si va creciendo o se va confundiendo, pero se van inventando nuevos términos. Y quedan muchísimas expresiones que nadie sabe
por qué se usaban, pero se usan y Ujú. ya está, y todos entendemos de qué se trata. Claro. El nene fue al baño y le decía, nene, ¿tiraste la cadena? Sí, y ya no hay cadena. Hace años que no hay una cadena. ¿Cuál es la cadena? Bueno, nos quedó el sentido de Sí. que era abrir el depósito para que salga el agua. Y así, cantidad de dichos. Ujú. Se tiró a la retranca cuando alguien, en vez de hacer fuerza por algo, se demora y elude la responsabilidad. ¿Y de dónde sale eso? Ujú. Ese es un dicho de, no sé propiamente de si es totalmente del campo, porque antes también en la ciudad estaban los carros, Claro. el mateo, el sulky, que era el medio de locomoción dentro de las ciudades, que también tenía caballo, y el caballo Aragán no tiraba, sino Claro. que se tiraba a la retranca. Sigo para atrás. Y los otros lo tenían que empujar. Claro. Entonces, cantidad de términos que nosotros utilizamos que son figuras retóricas, Ujú. que son formas de decir las cosas, y el que lo tiene dentro de su marco de referencia entiende de qué se trata. Claro. Ahora, hoy los jóvenes tienen una cantidad de expresiones que el problema lo tenemos los grandes, no entendemos a qué Claro. se refieren. Bueno, antes los jóvenes también lo tenían. El problema es que ahora somos los grandes. Escuchaba a los chicos acá hace algunos sábados atrás Sí, hablar de la terminología moderna. sí. Yo me desayuné de un montón de palabras que usaban que ni sabía que existían, ¿viste? Que son los TikTok y Sí. digo, es un nuevo vocabulario. Pero bueno, son las maneras en que se expresan contenidos. Y Jesús utilizó todas las que se conocían Claro. en aquel tiempo. La necesidad de señalarlo es que muchas de las que usa Jesús no se usan más. Y necesitamos identificarlas porque son figuras retóricas de su tiempo. Que no- Eventual, claro, algunas, no que- todas, pero algunas de las que usa. Por ejemplo, no se pone una luz debajo de un almud. Que es un almud. Que será un almud, ¿no? Y ahí Claro. tampoco tenemos nosotros un marco de referencia, porque, Mm. por ejemplo, el caballo que se tira a la retranca, ya no hay caballos por la calle, cuando yo nací no había. Sin embargo, lo entiendo, porque no es tanta la distancia como Claro. para... Pero en ese caso, bueno, hay que investigar un poco Mm. más, ¿no? Y no quedarse solo con lo superficial, sino encontrarle el sentido e identificarlas Claro. para obtener el mensaje claro, el mensaje puro que viene, ¿no? ¿Cuántas cosas que dijo Jesús que hoy se siguen utilizando y se entienden perfectamente, y que algunas de ellas tenían que ver con el dicho popular de aquel tiempo? Ajá. Por ejemplo, médico, cúrate a ti mismo, Sí. era un dicho popular de aquel tiempo. Sí, sí. Cuando Jesús lo aplica y dice al César lo que es de César, Sí. está hablando que a cada uno lo que le pertenece, Ujú. ¿no? Entonces, bueno, el maestro de los maestros no omitió ninguna de las modalidades de comunicación, y yo me imagino, es una conclusión muy personal mía, que los escritores de pronto no trasladaron todo lo que Jesús Claro. había dicho en su totalidad. Es que seguro que sí. Y Juan, A ver, y se excusan, ¿eh? Porque es Juan el que escribe. sí, Dice, Juan sí. dice, si se hubiera escrito todo, no cabría en el mundo los libros que se hubieran escrito, ¿no? Por ejemplo, escuché en una ocasión y me quedé sorprendido que la parábola que nosotros conocemos por la parábola del hijo pródigo Ujú. era una historia común. Ajá. Era una historia como, bueno, decirle hoy, le voy a contar a los chicos el cuento de Caperucita Roja. Sí, creo que lo había ¿Viste? escuchado ya alguna Claro. vez. Era un cuento para retar a los chicos, para decirle, Sí, portate sí, bien sí. porque... La historia terminaba muy al revés que lo que Jesús le Claro. enseña. Pues imagínate a alguien que le cuenta el cuento de Caperucita Roja, que en vez de ser Caperucita se convierte en la Mujer Maravilla y lo destroza al lobo, ¿no es cierto? le cambió el final. Sí. Bueno, la historia terminaba que ese hijo que había sido inadecuado en su proceder era castigado y quedaba fuera de la herencia y perdía todo. Ujú. Y cuando Jesús le cambia el final, los deja con la boca abierta a todo el mundo. Ujú. ¿Ves? Otra figura retórica, quedar con la boca abierta. Sí, es verdad. Los deja pasmado a todos porque están escuchando algo que todos conocían, pero no conocían lo que él quería revelar. Claro. Y lo que él estaba revelando ahí, que el Padre, Dios el Padre, no rechaza al arrepentido. Ujú. Entonces cobraba mucho más fuerza, más impacto. ¿Y cuántas de las cosas
que Jesús inició con estas palabras: oísteis que fue dicho. Ujú. Entonces recurrió a tantas cosas que eran comunes a la gente. Sí. El caso de cuando Pedro dice: ¿cuántas veces debo perdonar? Hasta 70, hasta 7. Y Jesús Hasta le dice, 7 "No, veces, sí. 70 veces 7. Jesús redime. Yo no sé si en la historia se utilizó mucho, pero esa frase nació con un descendiente de Caín, Ujú. Nimrod, que dice: si Caín fue vengado 7 veces, yo seré vengado 70 Sí. veces 7. Y Jesús hace aquí la redención de ese dicho, lo redime y lo redimensiona. No en sentido de venganza, sino en sentido de perdón. Pero utiliza algo que era común en el vocabulario, en el entender de la gente en aquel Ujú. tiempo. Es decir, Jesús tenía un dominio total, cuando les explica de chico, siendo un adolescente, le dice a los doctores de la ley: ¿no sabes que en los negocios de mi padre me es Tengo que necesario estar, estar? sí. La palabra negocios, de pronto hay que comprenderla, que no tiene tanto que ver con el factor comercial, sino con los Ujú. intereses. Claro. Y entonces él estaba diciendo en otras palabras: estoy en los intereses de mi padre. Interesantísimo ver en las palabras del Señor Jesús. Por eso, una y otra vez lo digo, cuando alguien trata de interpretar lo que dijeron los profetas, a veces te volvés loco, porque utilizaron terminología de sus días, Ujú. de regiones y sectores muy acotados, que no era tan común el utilizar las expresiones que el profeta utilizó. Por eso, una cantidad de profecías mal interpretadas o mal aplicadas, porque no se entendió lo que se quiso decir claro. ahí. Pero yo siempre invito a la gente a centrarse en lo que dijo el Señor, que por un lado tenemos suficiente tarea para hacer y Ujú. la más gloriosa revelación está ahí. Exactamente. Bueno, hoy terminamos con el tema. Creo que sí. ¿Será que sí? Creo ¿Será que sí? Hacemos terminamos con el conjunto de las figuras retóricas. Vamos a dejarlo en la incógnita, pero creo que sí. Bueno, hacemos una pausa breve y enseguida estamos de vuelta. Me sostengo en comunión comunicándome con mi red periódicamente. El conjunto es mi primer y más inmediato contacto con la iglesia. A través de mi red voy a recibir mensajes del pastor principal Eduardo Codañone por medio de escritos, audios o videos, alimento, aliento, exhortación y lineamientos. Son enviados a través de los conjuntos de las redes de la iglesia. También pude recibir mensajes de los pastores para alentar y ministrar a las redes o a sus miembros en particular. También recibo mensajes de los conjuntos. Los responsables de cada red están a disposición de los miembros y se comunicarán periódicamente para consolidar, alentar, motivar y organizar los distintos movimientos de la misma. Muy importante, si no estás integrado a ninguna red, comunícate ya mismo al 3416-948788 para que puedan ubicarte rápidamente. Y aún perderlo todo hasta el aliento, podría estar hambriento. Continuamos, esto es el poder transformador de la palabra. Ahí estamos escarbando el tesoro. Un tesoro escondido en sí mismo. Ujú. No sé cuántos oyentes nos deben estar oyendo por primera vez. Pero vamos a contarle por qué hablamos del tesoro escondido en sí mismo. Ah, Es tan obvio, está tan a la vista, tan ahí, que como contamos aquel día, el que pasaba la frontera donde no se podía trasladar nada, él pasaba con una carretilla cargada de piedra. Le investigaban las piedras, por último las piedras no tenían nada, bueno, pasá. Sin embargo, no estaba contrabandeando piedra, estaba contrabandeando carretilla. carretilla. Tan a la vista, Sí. tan a la vista que distraía la atención de los demás. Bueno, la palabra de Dios es así, su enseñanza está muy a la vista, pero ¿con qué nos distraemos nosotros? Ujú. Bueno, nos distraemos con modismos, nos distraemos
A ver, vamos a decirlo de este modo, aunque hay que tomarlo con el máximo respeto. Nosotros tenemos herencias teológicas. Ujú. Entonces, porque alguien le dio una interpretación a su punto de vista, quedó como grabado históricamente que eso había sido así. Le dio Ujú. esa interpretación. Sin embargo, no siempre es tal cual lo hemos heredado en el ámbito teológico. Por ejemplo, el que más fresco me viene a la memoria, el caso de Nicodemo, Ujú. que vino de noche porque se quería esconder para que no lo vieran y no me coincide porque yo creo que Jesús no le hubiera dado una revelación como la que le dio si el hombre no hubiera sido un honesto buscador de Cristo. Ujú. Porque Juan 3:16, el destinatario del diálogo de Jesús, a quien le es dicho, Juan está ahí porque lo oye y lo escribe, Sí, pero fue a Nicodemo a quien Jesús se lo dijo. sí, sí. Semejante revelación, el extracto del Evangelio en forma tan precisa, capítulo 3, versículos 16 y 17. Ujú. Si Nicodemo hubiera sido un curioso que no tuviera el interés genuino de conocer a Jesús, Jesús no le hubiera dado esa revelación. La presunción de por qué vino de noche, y bueno, quizás el hombre tuvo un día muy arduo de trabajo, Ujú. o viviría lejos, porque algo que a uno le cuesta es tomar en cuenta las distancias que había en la geografía bíblica. Ujú. ¿Cuánto había de una ciudad a otra? Y de pronto el hombre le dijo a la esposa, yo hoy no me voy a dormir si yo no hablo con Jesús, y salió a caminar. Por ejemplo, ¿no? ¿quién Qué sabe, lectura no? diferente. Claro. Bueno, los discípulos de Emaús. Los discípulos salen Sí. de Jerusalén, van a Emaús y llegan de noche. Ujú. Regresan a su casa porque no sé cuántos kilómetros se caminaron, pero llegan de noche. Y pudo darse el caso de que Nicodemo le haya sucedido esto. Ahora, Juan se ve que tuvo que despertarse y lo marcó con que Nicodemo el que vino de noche. Y cada vez que Juan se refiere a Nicodemo dice el que vino de noche, y a eso se suma la herencia teológica de una interpretación que vaya a saber quién la dijo, Ujú. y que Nicodemo vino jugando a la escondida y por eso vino de noche. Sí. Bueno, lo mismo pasa con la figura de María Magdalena, por ejemplo, que es una combinación de varios personajes que aparecen en el Evangelio, pero lo único que se dice de María Magdalena es que ella era de las que servían a Jesús con sus bienes, es decir, que sostenían monetariamente y con su servicio el ministerio de Jesús y los discípulos, y que de ella se habían expulsado 7 demonios. Y no se cuenta más nada. Y que después estuvo en el momento de la resurrección del Señor y que el Señor Claro. es de las primeras a la que se le aparece. No se dice más nada. El tema de que era prostituta y demás es un agregado combinándolo con otras mujeres de las que no se dice el nombre, como la que limpió los Claro. pies del Señor y demás. Pero en la tradición quedó... Claro, bueno, de pronto es más preciso el término que vos usás de la tradición, ¿no es cierto? Yo, eso es a lo que me refiero cuando digo una herencia teológica. Claro, Viene, es tradición. viene por el canal de la tradición, porque por allá en la historia a alguien se le ocurrió que era Ujú. así, y así lo heredamos. Pero Ujú. como estamos trabajando en poder entender cómo nos fue entregada la revelación de Dios, la Biblia está escrita en palabras sencillas, comprensible a todos, pero encierra un gran tesoro, que es la revelación Ujú. de Dios a la gente, y Jesús utiliza aquella parábola, aquella historia del hijo que se revela, que se va de la casa, que se lleva la herencia, muy conocida, para dar a conocer cómo era el padre. Algo nuevo. Ujú. Claro, cómo es ese padre que cuando vuelve arrepentido lo recibe y lo reivindica, Ujú. que es lo que hace Dios con toda persona que se arrepiente. Lo transforma, lo reivindica. Entonces Jesús utiliza eso conocido, que es otra de las 7 leyes de la enseñanza, usar Ujú. algo conocido para explicar, Para explicar lo que no. lo desconocido. ¿Cómo te explico lo que uno no conoce? Bueno, vamos a entrar por lo que uno conoce. Ujú. Y Jesús utilizó todas las modalidades de la retórica, todas las modalidades de las leyes de enseñanza. Ujú. Es más, yo recuerdo en mis tiempos de estudiante en el seminario, teníamos algunos libros de estudio que estaban fundamentados en todas las modalidades que Jesús utilizó
para trasladar el mensaje. Ajá. Evidentemente, Jesús es el maestro de los maestros. Ujú. Y entre las cosas que Jesús utilizó, y es nuestra temática de hoy, son los actos ilustrativos. Con esto nos despedimos la semana pasada Es verdad. Llegamos hasta y aquí. decíamos que Jesús mismo fue predicado, presentado desde la antigüedad por medio de actos ilustrativos. Ujú. Porque el sacrificio de la Pascua, los rituales que se tenían en el tabernáculo, Ujú. el derramamiento de sangre, todo eso era ilustrativo. ¿Qué fue lo que pasó? Se abrazaron a la ilustración y cuando vino lo verdadero no lo aceptaron. No lo pudieron comprender del todo. Claro. Entonces, ¿qué actos ilustrativos hizo Jesús con los que grabó una enseñanza? El primer acto ilustrativo que voy a mencionar Ujú. es el propio bautismo de Jesús. Porque, ¿qué se entendía? Debía bautizarse el que estaba El que arrepentido. estaba arrepentido. Ahora, ¿de qué tenía que arrepentirse Jesús? Ujú. No tenía nada de que arrepentirse, pero tenía que dar el ejemplo. Ujú. Y el modelo, Ujú. que la diferencia entre ejemplo y modelo, uno puede tener muchos ejemplos, pero modelo tiene uno solo. Y Jesús, en el modelo que nos deja, establece el acto del bautismo. Explicando un poquitito más el concepto del bautismo, los pactos anteriores se evidenciaban con otro tipo de actos. Ujú. Por ejemplo, el pacto con Abraham era la circuncisión. Sí. Por eso yo a veces en charlas con la gente Para el que se queja de la pileta en invierno. Claro. Podría ser peor. Le digo, muchachos, menos mal que estamos en el nuevo pacto con Cristo, porque si fuera el antiguo pacto, el pacto con Abraham, hay que pasar por el bisturí. Bueno, ahí cuando el apóstol Pablo habla de esto, usa una figura retórica que es el eufemismo. Porque los gálatas habían incurrido en sí. esto de decir, no, bueno, tenemos que también circuncidar. Y dice, ojalá se mutilaran Se completo, dice, los que les dicen estas cosas, los que dicen que tienen que ir al viejo pacto. Claro. Ahí usa una figura retórica, o dos o tres mezcladitas, así Claro. como fuerte. Ahora, y entonces, ¿por qué Jesús fue circuncidado? Hay que comprender esto, que Jesús, voy a utilizar en forma inversa la expresión de Darwin. Ajá, Jesús no es el eslabón perdido, ajá. Él es el eslabón por excelencia, el que conectó el antiguo pacto con el Con el nuevo pacto. Entonces, como Él nace bajo el antiguo pacto, y Cumple todo, ¿no? y él viene a redimir los que Ujú. estaban bajo la ley, Él cumple todo. Ujú. Entonces, Él es circuncidado al octavo día como era, pero para poder llevar la ley y crucificarla y Claro. colgarla en el madero, La cumplió completa. Él la tenía que cumplir. Ni una jota ni una tilde perecerá de la ley. Mirá Ujú. qué preciso al ilustrarlo, ¿no? Claro. Ni un punto ni una coma, no, la cumplo, y la cumplió y la crucificó. Con todo el acta de los decretos que había contra nosotros, Pablo Ujú. lo explica en Colosenses 2. Entonces, el mismo bautismo de Jesús es un acto ilustrativo, Ujú. el morir y resucitar. Ujú. Él utiliza en palabras este acto ilustrativo refiriéndose al templo, y claro, como nadie tenía entendimiento, reprochaban y le decían, Salomón, no es exactamente el templo que edificó Salomón, le decían, este edificio llevó 40 años construirlo, y Claro. vos lo vas a derribar y lo vas a construir en 3 días, ¿no? Claro, ¿Cómo vas a...? Sí, sí, sí. él se refería al templo de su propio cuerpo, Ujú. y lo cumple tal cual, y cuando le están regañando, él dice, no les voy a dar ninguna señal, sino la del profeta Jonás. Ujú. Como estuvo Jonás, así voy a estar Así yo. que está. ¿No? Qué cantidad de ilustraciones, de figuras retóricas que Jesús utilizó. Pero vamos a los actos ilustrativos. El bautismo es uno. Otro acto ilustrativo es cuando él lava los pies de los discípulos. Wow. Y- Ujú. Y Pedro no quería saber nada, Ujú. porque Pedro sabía que ese era el trabajo del siervo. Entonces Jesús Claro. decía, es necesario que te muestre cómo se vive la humildad del ministerio. Poniendo esto en marco, lo que ocurría es que en ese entonces todo era caminando y el calzado era bastante deficiente cuando había, Claro. cabe aclarar, Y ¿no? la Entonces, sandalia llena de tierra. sí, mínimo tierra. Mínimo tierra. Según por donde habías Según venido. por donde había andado, pero en general, entonces cuando se llegaba a una casa existía la costumbre de atender al invitado lavando sus pies. Tarea que quedaba
casi siempre, o Para siempre, los siervos. para los siervos. Pero Claro. los sirvientes / esclavos en muchos casos, ¿no? Así que Jesús dice, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Y se los demuestra. Ahí hay un acto ilustrativo Claro. donde él asume el lugar del siervo. Como luego en Filipenses Pablo escribe que tomó forma de hombre y estando en la condición de hombre toma forma de siervo y Claro. se humilla a sí mismo. Sí. Entonces el modelo... Y que y ese acto, qué poderoso que es y cuánto contenido tiene, porque enseña muchas cosas. Enseña que cuando dice entre ustedes no va a ser así. La gente en el mundo se maneja de cierta manera, pero entre ustedes no va a ser así, sino que el mayor servirá, va a ser servidor de todos. Eso es lo que dice, va a ser servidor de todos, dice. Y también les dice, si yo que soy el maestro, les lavo los pies de ustedes, Claro. imagínense Claro. ustedes qué tienen que hacer. Pero además, cuando Pedro se niega a que le lave los pies, Jesús le enseña algo más. Porque le dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les di. Porque Pedro dice, y le dice, si no te lavo los pies, no tenés parte conmigo en el reino. Y dice, entonces lavame todo. Y Y le dice, no, Pedro, todo no hace falta. Solo los pies. Porque dice, ustedes están limpios por la palabra que les di. Pero es necesario lavarse los pies. Otra enseñanza para los discípulos que caminan con el Señor, otra figura, la necesidad de que nosotros ya estamos limpios, pero continuamente tenemos que ir, como dice Pablo después, lo va a poner en una figura que no es retórica, es transformar el espíritu de nuestra mente, continuamente ir cambiando nuestra mente, ¿no? Fíjate con qué equilibrio, porque reconozcamos, mejor dicho, Ujú. que una modalidad en el ámbito religioso, y yo me voy a referir al que más conozco, el ámbito evangélico, a veces somos sumamente terminantes, Claro. por un error descartamos todo. Ujú. Y aunque había que lavar los pies, pero Jesús estaba reconociendo que el resto del cuerpo estaba Estaban limpio. limpios. Claro. Ahora, el terminante ahí era Pedro. Claro. No, lávame todo. Sí, y Jesús sí, le sí. dice, no, todo no hace falta. Esto. Sí, sí. ¿Viste cuando vos vas a llamar a alguien para darle un consejo y ayudarle a corregir una cosa que podría salir mejor? Ujú. Como decíamos, la luz de la palabra te ayuda a enderezar lo que está torcido y te señala el camino para elegir cuál de los caminos es mejor. Y lo ilustrábamos cuando alguien va a viajar, Sí. alguien que te recomienda qué ruta te conviene. Ujú. No, si estás más apurado, si estás menos apurado, si vas con chicos o si vas solo, Ujú. qué tipo de ruta. El destino es el mismo, pero ese consejo, cuando vos llamas a algún hermano para darle algún consejo así, lo primero que piensa que el dicho común, le vas a lavar la cabeza, Sí. ¿no? No, a la gente le cuesta que aún uno podría dar un consejo y encaminar detalles sin que eso sea una cuestión disciplinaria, Ujú. sin que eso tenga que ver con una corrección drástica o violenta. Y Pedro estaba entre los terminantes. Decía, no, lávame todo. Y Jesús le dice, no, la palabra que te di es suficiente. Y aquí Ujú. estamos en el poder transformador de la palabra. La palabra Exactamente. es suficiente, pero el contacto diario del caminar, una hermana sabía ilustrarlo con la tacita de té, que Ajá. aunque estuviera limpia le quedaba el bordecito Sí. oscurito por Sí. la tinta misma del té. Entonces, es eso, ese toquecito, ese detallecito. Ujú. Y de paso va el consejo para nuestros oyentes, aprender a, lo que hay que corregir hay que mirarlo, pero no hay que dejar de valorar todo lo demás. Todo lo demás. Porque ¿Qué? lo que se corrige es en razón de todo lo demás. Del valor, claro. Del valor que tiene todo lo demás. Claro, por ejemplo, un dicho que dice, nadie pule bronce en un barco que se hunde. Ajá. Si va a morir, si se va a hundir, no hay nada que hacer. Sí. Pero si está andando bien, bueno, le pulimos la manija de bronce. Exactamente. Vamos mejorando porque va viento en popa. Jesús lo ilustró así y dijo, hablando de yo soy la vid verdadera, Ajá. ¿viste que dice? El pámpano que lleva fruto lo limpia. Lo limpiará. El que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Eso es. Entonces, el lavar los pies tenía que ver con eso. Otro de los... realmente, fíjate que
explicar los actos ilustrativos nos va a llevar quizás el mismo tiempo que nos llevó a hablar de las parábolas. Seguro. y de Lo que las pasa demás es que son figuras. cosas muy puntuales, muy enriquecedoras. Tremenda enseñanza que estuvo encerrada en actos. Ujú, El poner barro en los ojos del ciego. ujú. Si nos habremos hecho la pregunta, ¿eh? ¿Para qué? Porque a otros no. Lo dijo tu fe. El otro día leíamos con los chicos del ciego Bartimeo. Le dijo, tu fe te sea hecho Claro. como quiere. ¡Pum! Y recuperó la vista. Y este no. No. Y Este no. encima lo mandó a lavarse, Sí. ¿no? Y a un lugar que no estaba tan cerquita. Ujú. Puede haber 1000 conjeturas. Entre las 1000 conjeturas que se han dicho de esto, puede entrar la mía también. Por supuesto. La de muchos es que, bueno, o la de algunos, es que lo mandó al estanque de Siloé a lavarse Ujú. para que cuando sus ojos vieran, no lo tuviera él de frente. Una idea. Porque, porque sucede que cuando es sanado, Sí. uno de los ciegos, le dicen, ¿quién te sanó? Y dice, Ah, no sí. lo sé. Sí, sí, sí. ¿No? Y entonces le dicen, no puede ser. Y él le dice, y este es el milagro, que aunque ustedes no sepan quién es, ¿Quién que yo es? tampoco me sanó. Pero me sano igual, sí, sí. Ahora, una especulación muy mía, mi conjetura, es que Jesús utilizó barro, Ujú. la materia prima de la que el hombre había sido hecho. Apoyando esta conjetura que vos tenés, no todas las cegueras son iguales ni por el mismo motivo. Claro. En ningún claro. momento se dice por qué era ciego el hombre. Porque tal vez otro era ciego por algún accidente. Bueno, el que vos mencionaste recién era ciego de nacimiento, tal vez por algo del nervio óptico. Pero tal vez este ciego que se menciona acá, o no tenía los ojos, Y yo te o le faltaría algo. Entonces, voy a admitir el hecho de que fueron tantos ciegos que Jesús sanó y no me puse a Claro. investigar, pero hay uno que le preguntan, ¿quién pecó, este o sus padres? el ciego de nacimiento. El que después dice, no sé quién me sanó, pero él me Claro. sanó. Entonces, yo creo que Jesús guardaba cierto misterio en los milagros que hacía. Ujú. Una, para que nadie... fíjate que no hubo 2 milagros idénticos. No. Porque si en la misma sanidad, por ejemplo, sanidades de ciegos, Jesús hubiera hecho exactamente lo mismo. todo el Estarían mundo- todos copiando lo que hizo sí, Jesús. todo el mundo haciendo barro, ¿Sí? ¿viste? Sí, sí, Pero sí. no, a uno lo sanó con la palabra, Ujú. a otro le puso barro. Eso habla también de lo inagotable de la creatividad del Señor. Claro. Todas las maneras que puede. ¿Y dónde hay que poner el foco? Porque, haciendo un paréntesis respecto a este tema, fíjate que ya en el tiempo de los apóstoles, de los discípulos de Jesús, ya había gente que le andaba copiando. Se menciona de los hijos de Seba en el libro de los Hechos, que eran los 7 hijos de este hombre, que eran Claro. exorcistas ambulantes, y vieron que Pablo echaba demonio en el nombre de Jesús, y le dijeron al demonio, te reprendemos en el nombre de Jesús, el que predica a Pablo. Sí. Y el demonio dijo, a Pablo lo conozco, a Jesús también, ustedes no sé quiénes son. Cosa histórica, Eh, ¿verdad? Los imitadores. Claro, entonces Jesús hizo todo para que no haya imitadores. ¿no? Pensaba yo cuando observaba el caso del ciego a quien Jesús le pone barro y el hecho de que el ser humano fue hecho del barro. Claro. Y observo en muchas otras enseñanzas de Jesús, caso en la constitución del hogar, de la familia, Jesús habla de cómo fue en el principio, Ujú. ¿no? Llevándolo de vuelta a pensar y a entender cómo lo hizo Dios originalmente. Claro. ¿Cuál fue el procedimiento original? Y me parece a mí que hay una revelación sanadora, Ujú. porque si muchas personas volvieran al inicio de cómo fue todo, Ujú. lograrían el remedio que perdieron por el camino. ¿Cómo fue con este hombre? Wow. Fuiste De hecho acuerdo. del barro. Fuiste hecho del barro. Bueno, te voy a usar barro con vos. ¿Viste? Si uno pudiera desandar lo andado, Mm. volviendo al inicio de cómo fue, que me viene a la memoria y voy a ilustrarlo. Total, fue en una ciudad y una provincia bien lejos. Un caso conflictivo grave, muy, pero muy grave. Prácticamente no había nada que hacer porque todo el procedimiento disciplinario ya había sido cumplido. No estaba dentro de mi ámbito poder hacer absolutamente nada, pero se nos ocurrió con otro pastor. Íbamos a esa provincia y dijimos, si llamamos a esta persona, ¿y para qué? Para hablar un rato. Se nos ocurrió y yo entiendo que a veces esas ocurrencias vienen del cielo. Es un soplo que viene de algún Sí. lado, ¿no? Sí. Y lo hicimos. La primera idea que nos vino es que no va a venir.
No va a venir, porque encima el lugar del retiro donde nosotros estábamos no estaba en la ciudad. Ujú. Había que irse con un auto o tomarse un remis o hacerse llevar porque estaba a unos kilómetros. Ujú. Nuestra sorpresa fue que esta persona aparece. Ujú. Y la única razón para que estuviera ahí era para la entrevista, porque de otro modo no tendría ningún derecho a poder estar en ese lugar donde Ujú. teníamos un evento de la característica que teníamos. Así que bueno, nos reunimos y otra cosa que ocurre en el diálogo, porque ¿de qué vas a hablar con una situación así Ujú. cuando no hay nada que hablar? Se nos ocurre preguntar cómo había sido la conversión de la familia, porque esta persona había conocido al Señor con su familia siendo una criatura pequeña. Y cuando nos empieza a narrar cómo el Evangelio de Cristo llegó a su casa, fue un milagro en la vida de sus padres, y volvimos al principio, al inicio de cómo se había iniciado su vida espiritual. Ujú. Entra en un quebranto, lágrimas, quebrantamiento, bueno, le consolamos, no hablamos nada del problema, simplemente el diálogo dio para volver al principio. En días después nos enteramos que empezó a dar pasos definitivos para remediar todo, y en cuestión de un año estaba absolutamente, es un milagro, es uno de los milagros que yo recuerdo con muchísima alegría. Pero ¿qué quiero ilustrar con esto? Y que a veces hay que volver al Hay que principio. volver al principio. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Ujú. ¿Cómo fue? Entonces, bueno, más allá de todo lo que esto me inspira, vamos a esto. El Señor usó la materia prima. ¿De qué fuiste hecho? Oh. ¿Con qué fuiste hecho? Hay que volver al principio. Y entonces se sana. Ahora, ¿qué es un acto ilustrativo? Sí. ¿Cuántas cosas pudimos aprender de ese acto ilustrativo? Ujú. ¿Cuántas, ¿no? Al ciego le devolvió la vista y a nosotros nos da una revelación tremenda. A nosotros nos sacude por todos lados. Sí, Me- sí. Te atrapa a ver, Sí, sí, porque sí, vos te sí, das sí. cuenta que es un Y no es un acto para ir y repetirlo para obtener el mismo resultado, pero No, sin no. embargo sigue produciendo efectos milagrosos. es un en los que lo misterio escuchan. escondido en sí mismo. Ujú. Ahí. Ahora, fíjate, alguien lee esta historia, esta parábola, como historia, es interesante. Pero cuando vos te detenés ante un acto ilustrativo como este, con genuino interés el Espíritu Ujú. Santo te entra a abrir los ojos, qué Sí. quiso dejar en claro el Señor, y Sí, te sí. revoluciona, Sí. te revoluciona. Bien, otro acto ilustrativo que tenemos es, bueno, práctica que hacemos nosotros a causa que Jesús lo enseñó, el pan y el vino, Ah, sí. los símbolos. Uy, el domingo hablamos de eso un montonazo porque tuvimos cualquier cantidad de santas cenas. Raro decir Claro. Santa Cena a las 9:30 de la mañana, pero le decimos Santa Cena igual. Sí, sí. La mesa Ahí del tenés, Señor, sí, ahí tenés acto ilustrativo, ¿eh? sí, que sería una figura retórica, y Sí, hablar sí, de sí. cena a las 9 de la mañana. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a contarle a nuestros oyentes que el domingo tuvimos 13 reuniones. 9:30 de la mañana, 10:30 de la mañana, 11:30 de la mañana, y después a la tarde, a las 5, a las 6 y a las 7, en 3 diferentes lugares. Ujú. Entonces, por eso hemos hablado de la cena del Señor en todos lados, enfatizando esto: el cuerpo de Cristo entregado por nosotros y su sangre derramada por nosotros, que es lo que ilustra Ujú. ese acto ilustrativo que a menudo hacemos en la iglesia, comiendo el pan y bebiendo la copa, para que nunca olvidemos el valor de la vida de Cristo entregada por nosotros. Siempre me sorprende ver qué sencillo acto Jesús dejó. Sí. Porque dado la dimensión de perversidad y de pecado que tiene el ser humano, y la dimensión de la gracia divina, y si el acto fuera apretarte el dedo con una pinza, todavía estaría bien, digamos. Ujú. Un sacrificio hecho en muchísimas de las creencias y en muchísimas Sí. de las sectas. Sí, sí. Pero Jesús no deja como modelo, Como recordatorio sí, algo destructivo. un acto sacrificial de esa naturaleza, sino lo agradable, el comer y el beber. Ujú. Ahora, volvamos otra vez. ¿Dónde nace el comer y el beber? En el En principio. el principio. El primer mandamiento, Ah, la primera explicación que el hombre recibe después de creado, sí, que coma. sí. Que coma. Entonces, cuando cae la maldición,
¿Qué incluye esa maldición cuando el hombre peca? Ahora comerás tu pan con el sudor de tu frente. Ujú, La maldición afecta aún el aspecto alimento. ujú. Creo yo, desde mi forma de observarlo, que lo que Jesús está simbolizando acá en este acto ilustrativo, que lo dice en forma muy fuerte en Juan capítulo 6, el que no come mi carne y bebe mi sangre, Sí. está ilustrando o explicando que Él es el sustento, Ujú. que Él es el alimento. En algunos mensajes hace semanas atrás estaba hablando esto, que Jesús es nuestro alimento. Por eso el comer y el beber del Señor, ¿qué? ¿Somos antropófagos? No, de ninguna manera. Es alimentar nuestro espíritu con la enseñanza y con la vida de Cristo. Así que para toda la iglesia lo dejó en una forma muy muy sencilla, el pan y la copa. El pan y la copa. Y otra cosa para agregar a esto es lo que ocurre con el alimento. Porque el alimento, en tanto está fuera del cuerpo, es una cosa y nosotros somos otra. Claro. Pero cuando entró, Se- ¿en qué momento dejó de ser, por ejemplo, en este caso, el pan? Cuando lo comiste, ¿en qué momento dejó de ser pan y Claro. pasó a ser parte de vos? esa sustancia Exacto. se incorporó. Exacto. Se incorpora a nosotros esa sustancia. Y eso es lo que enseña Jesús, porque a veces cuando hablamos de el aceptar a Jesús o Jesús está dentro nuestro, da la sensación de cofre, ¿no? Claro. Pero no es cofre, está incorporado, es parte, Sí. y va tomando cada vez más lugar, y eso es lo que produce nuestra transformación. Tengo algunos actos ilustrativos más que son como que cada vez de más grueso calibre, pero muy Parece fuerte. que lo vamos a tener que dejar para otro programa, ¿no? ¿Cómo andamos con el tiempo? Y No, ya creo vamos que por llegamos. 40 minutos. Si nos tienen un poquito de paciencia, hoy lo completamos. Por ejemplo, el limpiar el templo, si bien hizo Sí. falta, Sí, sí, pero sí, fue sí. un claro acto de celo por las cosas La forma en santas. que lo hizo fue una Sí. ilustración en sí. Un tremendo mensaje. Ujú. El otro día mencionábamos y le hicimos un cambio al título que aparece en el texto, en el párrafo bíblico sobre la higuera. Vamos a llamarla la higuera sin fruto, Sí. para no ser tan drástico con quien podría estar sufriendo un caso de esterilidad. Aquí se refería a una higuera que estaba llena de follaje, que de lejos parecía tenerlo todo, porque es curioso, la higuera, Ujú. al mismo tiempo que se le forman las hojas, al mismo tiempo se le está formando el higo. Ujú. ¿Cómo puede ser que tenga hojas y no tenga higo? Claro. Entonces, y qué fuerte que es, porque Jesús la maldice y al día siguiente la planta está seca. ¡Guau! Ahora, ¿no encaja eso con lo que encontramos en San Juan? El que lleva fruto lo limpia y el que no lleva fruto lo corta. Ujú. Es decir, Sí, sí. ojo con andar aparentando. Ujú. La apariencia ante el Señor muere, digamos. Sí. La apariencia ante el Señor no va. El escribir en tierra con el dedo, que es otra de los tantos interrogantes de que quienes hemos querido interpretar ese acto del Señor cuando quieren apedrear a aquella mujer, Ujú. bueno, desde el punto de vista de la ley tenían toda la razón y esgrimían, Moisés mandó que la apedreáramos. Ujú. Es decir, esgrimían todos la orden que tenían de parte de la ley y Jesús no le contesta nada. Escribe en la tierra con el dedo. Ujú. Bueno, ¿dónde está el significado? ¿En el dedo escribiendo en tierra o lo que escribía en la tierra? ¿Qué de todo? Lo cierto es que había un significado ahí, lo había porque finalmente cuando ellos se concentran esperando una respuesta, les dice, el que esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra y los desarma absolutamente. ¿Qué sería lo que estaba escrito ahí? Debe haber sido... bueno, dentro del acto ilustrativo, ellos hablaban de la ley y la primera ley, la escribió el dedo de Dios sobre la piedra. Y ahora estaba Jesús escribiendo en tierra. en ¿Qué tierra. estaría escribiendo que los dejó ellos sin palabras? Aún más allá del que esté sin pecado tire la Sí. primera piedra, ¿no? Es impresionante cuando vos, esto es lo que venimos diciendo de hace rato, cuando vos te metés en las Escrituras, el Espíritu Santo te entra a abrir la cabeza, Ujú. como cuando lo dijimos, vamos a contarlo para el oyente que se viene añadiendo ahora, que la revelación de las Escrituras es como quien se acerca a una tapia de madera que no ve para el otro lado, pero hay un par de agujeritos, o mirar por el agujero de la llave, la más Ujú. típica, ¿no?
Y cuanto más te acercás, más visión tenés de lo que hay del otro lado. Entonces el tomar tiempo así para mirar un pasaje bíblico, no leerlo a la corrida y listo, ya está, sino volver y detenerse ante la palabra. Empieza a ocurrir esto, empezás a ver y a entender cosas que no podías imaginar, la profundidad que tiene. Por ejemplo, también, otros actos muy, muy, muy fuertes, el sacar a todos afuera ante un milagro. Cuando resucita a una la niña, hija de ¿no? Jairo. Claro, y algunas cosas que caen así de maduro. Un milagro no es para que lo vengan a ver los curiosos, ¿no? Y también observo que en las Escrituras muchos milagros se administran en privado. Caso en el antiguo tiempo cuando Eliseo le dice a aquella viuda pobre que ella y sus hijos administren el poquito aceite que tenía. Entonces hay milagros que tienen que ser manejados en un ámbito de respeto y de privacidad, y esto es lo que entiendo que Jesús hace aquí. A todos los curiosos y a los incrédulos, porque cuando Él viene y dice la nena no está muerta, duerme, se le ríen. Se burlaban de él, sí. Entonces, en un ámbito de milagros no tiene que haber burlones, ni curiosos. Los milagros no son para satisfacer al curioso, ni para discutir con el burlón. El milagro es para subsanar el problema, subsanar la necesidad. Y los saca a todos afuera. No da mucha explicación, pero el acto ilustra muchísimo. De pronto, en una reunión, yo he visto que a veces ha habido reuniones que se han estirado, y vos ves que el que ministra dice ya esas palabras clásicas que decimos todo, con esto termino, y con esto termino. Sí. Y algunas personas se van yendo, se van levantando y se van yendo, y se ve que Dios en su sabiduría sabía quién tenía que estar y quién no, porque finalmente esa reunión termina en un efecto de milagros impresionante o de revelación. Entonces, ¿qué estaba pasando? Y se tenía que ir el que se tenía que ir. No tenía que estar presente. Sí. Se cuenta en la historia argentina, años para quienes somos de aquellos años, que en Tucumán fue uno de los centros predilectos de la guerrilla, por allá por los años 73. Conozco la anécdota. Que entra alguien a un templo chiquito y dice, todos los que quieren morir por Cristo se paran contra esa pared. Te imaginas, la puerta quedó chica. Quedaron poquitos. Y cuando se terminaron de ir todos los que estaban ahí, dispuestos a morir por Cristo, temblando, la persona que dio esa orden le dice, cierre la puerta, pastor, vamos a tener un culto de gloria. Y era un hermano en Cristo que quería que no hubiera presente espías, que no hubiera presente gente que pudiera delatarlo. Entonces con eso limpió el ambiente. Los que estaban ahí, ¿creían o no creían? O creían o no creían, los que quedaron eran creyentes. Entonces Jesús lo hace con la hija de Jairo, todo el mundo afuera, y listo. Ahora vamos un poquito más a algo que lo mencionamos el otro día, y quiero pedir disculpas si esto genera algún tipo de controversia teológica, pero vamos a dar la explicación. Es que la misma crucifixión es un acto ilustrativo. La misma crucifixión. ¿Cómo ilustrativo? Si no había cruz, no había salvación. Jesús vino a entregar la vida por nosotros. Sí. Vino a morir por los pecadores. Pero ¿qué tal si hacemos esto? Casi que este va a ser nuestro último intervalo. Vamos a dejar así la incógnita. ¿Qué hay aquí en el acto de la cruz a lo que podemos llamar ilustrativo, siendo que la cruz es lo central del mensaje del Evangelio? Y en un instante volvemos a esto. Para mantenerte comunicado con Casa de Dios, te paso los siguientes contactos importantes. Para pedidos de oración, podés escribir un WhatsApp al 3416-948788. Para recibir consejería pastoral, lo hacemos por medio de las redes de Casa de Dios.
Si no estás en ninguna red y querés formar parte, hacelo a través del siguiente número de WhatsApp: 3416-948788. Para colaborar y donar a Operativo Emergencia, escribí un mensaje al 3416-639-222. Para recibir ayuda en alimentos, lo hacemos también por medio de las redes de la Iglesia. Tu palabra es como dulce miel para... Continuamos entonces con el material que estamos desarrollando, que está tremendo. Y lo que viene ahora es bomba. Es bomba, sí. Es para estremecer nuestra teología. Porque sin cruz no hay evangelio. Ujú. Ahora, ¿por qué este atrevimiento de decir que era ilustrativo? Porque el pueblo hebreo, el pueblo judío Ujú. y la tierra hebrea donde se desarrolla la vida de Jesús no tenían el formato de cruz para ejecutar. Claro. Ellos ejecutaban, así que Jesús pudo haber muerto apedreado, que de hecho lo intentaron. Ujú. Lo intentaron, pero y Jesús dice, no lo hacen porque no es mi hora. Ujú. Jesús pudo haber muerto a filo de espada. Ujú. Pudo haber sido ahorcado, porque los pueblos de aquellos tiempos tenían todos esos modos de ejecución. El más violento que tenían los judíos era el El apedrear. apedrear. Pero como él venía a cargar la condenación del hombre, Ujú. la condenación que entró en el Edén y la maldición caída en el Edén, Jesús venía expresamente a cargar sobre sí la maldición. Tenía que morir de una forma donde fuera reconocido que estaba cargando la maldición, y ese era el formato de la cruz. Ujú. Se reconocía como que le había caído la maldición a todo aquel que moría en madero. Ujú. Por eso a Jesús lo rechazan los judíos, pero lo Ujú. crucifican los gentiles. Él es Tremendo. juzgado y rechazado por su pueblo, pero él muere en manos de gentiles. Ujú. Y muy claro, él venía a redimir también a los gentiles. Muere en el ámbito de su tierra, pero muere en manos de gentiles, Ujú. porque él viene para redimir al mundo entero, al mundo entero. Entonces, si tiene de ilustrativo la cruz, es que estaba siendo muy claro que no simple moría, estaba cargando la maldición. Ujú. ¿Por qué? Pudo haber muerto bajo una lluvia de piedras, pero él estaba cargando la maldición del Edén, y la forma más ilustrativa de que se reconociera eso, que muriera en madero. Entonces, la misma crucifixión es un acto ilustrativo por excelencia. Ujú. Ahora, luego que resucita y que los discípulos están ahí con dudas si eso no es, si estamos viendo espíritu, él dice, ¿qué tienen de comer? Ujú. Un tremendo acto ilustrativo. Come delante de ellos y les dicen, ven que como un espíritu no come. No come. Sí. No come, yo estoy comiendo acá. Y hay ocasiones, por ejemplo, la segunda pesca milagrosa. Sí. Yo creo que son 3 las pescas milagrosas, porque 2 se producen en las barcas y la otra es la que él le comisiona a Pedro con el anzuelo. Claro. Bueno, pero se Claro. llama pesca milagrosa a esta pesca grande. A la como cantidad de multitudinaria, peces. a la cantidad de ¿no? peces. A la cantidad. Una de esas pescas milagrosas sucede mucho antes de la crucifixión, que tiene que ver con parte del llamamiento de Pedro. Tiene que ver, claro, eso, tío, sí, con el inicio del ministerio de Pedro. Y la otra pesca milagrosa es ya con el Cristo resucitado. Ujú. Entonces, él participa de las dos y de hecho, cuando los discípulos salen arrastrando la red a la orilla, él ya tiene comida Ya tiene preparada. la comida preparada, sí. Entonces hay más de una ocasión donde Jesús come para demostrarles que Sí. es él en persona. La segunda pesca milagrosa también es un acto ilustrativo, porque Jesús llama a Pedro a través de este milagro, de la primera pesca milagrosa. Pedro lo único que hizo en ese momento era prestarle la barca a Jesús para que Jesús Ujú. enseñe, ¿no? Y cuando terminan, Jesús le dice, bueno, ¿pescaste algo? No, no pesqué nada. Bueno, andá, hace esto, que era una cosa muy ilógica también. Ujú. Él había estado toda la noche, no pescó nada,
durante el día no se pesca, eso es lo que los pescadores saben en general, ¿no? Y se produce esta pesca tan grande, y ahí Pedro reconoce y dice, uy, Señor, tenés que salir de la barca porque soy un hombre pecador, y Jesús le dice, quédate tranquilo, yo te voy a hacer pescador de hombres. Cuando Pedro niega a Jesús, él se siente mal, se siente excluido del resto, y Jesús varias veces lo hace llamar. Cuando le dice a María Magdalena que le diga a los discípulos que él resucitó, dice, andá a decirle a los discípulos y a Pedro también, porque Claro. Pedro se sentía excluido. Cuando ocurre esto de la segunda pesca milagrosa, Pedro está en la barca. Pedro es el que dice, yo me voy a pescar, y los demás lo siguen. Y él está en la barca, y desde lejos se ve que alguien, ellos no identifican quién es, alguien les dice, ¿pescaron algo? Lo mismo que al principio. Y él dice, no pescamos nada. Dice, prueben del otro lado. Tiren la red a Y la cuando derecha. tiran la red, sacan la cantidad de peces, y Pedro inmediatamente dice, Se da cuenta quién es. es el Señor, y se tira del barco. Se tira del barco para salir al encuentro, después llegan los demás. El mismo milagro es un acto ilustrativo que está diciendo, Pedro, todavía sos parte. Mirá qué tremenda enseñanza nos deja esto al paso, ¿no? Poder oír la voz de Dios en medio del fracaso. Ujú. En medio del fracaso, si alguien nos está escuchando, yo quiero decirte que en medio del fracaso Dios puede hablarte y señalarte el punto justo donde tirar la red. Ujú. Esa es la ocasión donde se da que Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? Sí. Y muchas veces fue la pregunta, ¿por qué 3 veces? Ujú. ¿Por qué? Bueno, recordemos que él lo negó 3 veces. Lo negó 3 veces. Y Jesús le permitió reivindicarse con exactitud. 3 3 veces lo veces. negaste, ahora está confesando 3 veces que lo ama. Ujú. Hay tanto contenido impresionante en las Escrituras. Ahora, al resucitar, come con ellos, y hay algo más que Jesús hace como un acto ilustrativo y definitivo, contundente, especialmente con Tomás. Con Tomás. Vení acá, toca mis heridas, Ujú. mete la mano en mi costado. ¿Qué había? Imagínate que eso es un acto ilustrativo que abría los ojos de los discípulos, porque si no tendríamos hoy la práctica religiosa de tocar el costado y de meter los dedos en los agujeros de la mano de Jesús. Sí. Y espero que no se convierta en doctrina para nadie. No. Pero un acto ilustrativo que le quitaba las dudas. Ujú. Vení, vamos a los hechos, aquí, toca la herida. Entonces, encontramos que Jesús utilizó muchísimos actos ilustrativos, y vamos a reconocer que no los tenemos todos. No, se hizo una selección. Estos así que tengo, francamente, son ilustrativos, los que vinieron a mi Sí. memoria, pero seguro en las Escrituras encontramos mucho más. Lo cierto es que Jesús utilizó todo lo que se podía utilizar para transmitirnos la verdad divina, la verdad celestial, y teníamos en nuestra memoria para mencionar lo que Jesús habla de sí mismo. Él es la perla de gran precio, Ujú. por la cual hay que vender todo para adquirirla. Él es el campo donde está el tesoro, que hay que renunciar a todo para adquirir ese campo. Y yo pregunto a quien va descubriendo que todo está en Jesús, ¿qué dejaría por Jesús? ¿Qué dejaría? Bueno, es que seguir a Cristo en muchos casos significa renunciamientos, desprendimientos, dejar cosas, dejar. No estoy aquí para decir qué cosa tiene que dejar o qué no. De hecho, todo lo que sea pecado sí, hay que dejarlo. Pero a veces no solamente lo que es pecado, a veces hay cuestiones de gustos personales que nos Ujú. distraen del Señor. Y Jesús utiliza una y otra manera de hacernos entender que en Él está todo. En Él está todo, y vamos a concluir diciendo estas sencillas palabras: en Cristo está todo, y eso es lo que nos revela las Sagradas Escrituras. Ujú. El poder transformador de las Escrituras no es por la tinta y el papel donde está escrita, Sí. es por el contenido que tiene, por la revelación que hay ahí, y porque allí están las palabras del Señor haciéndonos conocer lo eterno, lo divino, lo celestial. Ese es el tesoro que está escondido en algo tan obvio, tan a la vista, al acceso de todos. Bien, vamos a despedirnos hoy diciendo, estamos concluyendo esta temática de el tesoro escondido en sí mismo, en el poder transformador de la palabra. Tenemos otras temáticas para seguir
profundizando. Entre ellas, algo que tengo pendiente y me interesa mucho compartir con nuestros oyentes es los riesgos que tenemos cuando hacemos interpretaciones extremas de enseñanzas bíblicas. No voy a prometerlo para la semana que viene, por esa prudencia de que si no se logra terminar, mejor esperar, pero tenemos muchísimo para seguir mirando en las Escrituras, porque son la revelación divina que necesita ser asimilada por nosotros. Muy bien. ¿Podemos terminar con una oración, pastor? Para los oyentes. Oramos y vamos a añadir aquí la oración que hace Jesús. Padre, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Señor, quisiste poner a nuestro alcance tu palabra, la cual la recibimos en un texto escrito, pero sabemos que más allá de las páginas, de la tinta, del papel, más allá de las expresiones, rótulos o subtítulos que le añadamos, hay contenido divino que nosotros lo necesitamos. Bendigo, Señor, la vida de nuestros oyentes, y lo que hoy, Señor, ha fluido por tu Espíritu puede iluminar el corazón, puede iluminar la vida, el alma, el espíritu de cada oyente. Amén. Y de nosotros mismos, Señor. Sí, Señor. Encomendamos en tus manos los próximos contenidos de esto que miramos, el poder transformador de tu palabra. Esta palabra que fue la palabra que creó todo, es tu palabra, Señor, la que nunca pasará por más que el cielo y la tierra pasaren. Queremos amar, reconocer y escudriñar tu palabra, la que transforma nuestras vidas. Lo pedimos, Señor, humildemente lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Saludamos a todos los que nos están escuchando a través de nuestro canal de YouTube FM Vivencias o a través de la emisora 89.1 de la ciudad de Rosario. Te recordamos también que tenemos un obsequio aquí del programa, el programa Transformador de la Palabra, que pronto vamos a develar qué es y cómo lo podés retirar. Pero tenés que pedirlo primero. Esto es: pedid y se os dará. Bien bíblico. Bien bíblico. Podés escribirnos al número de la radio 3413 38 18 88. 3413 38 18 88. Decís: yo quiero mi obsequio del poder transformador de la palabra, o quiero mi obsequio suficiente, para que te anotemos en la lista y cuando lo tengamos preparado nos comunicamos para que puedas recibirlo. Excelente, nos encontramos en el próximo encuentro. Hasta luego.